Ya inició. Nosotros somos el equipo de conejos y está conformado por Ángel David Sánchez Áviles, Yubieli Robles Palacios, Janet Teutle Trujillo y José Giovanni Tecual Cuautle. Bueno, yo hablaré sobre las generalidades del cráneo. En esta imagen vemos al cráneo en vista dorsal y como pueden observar, están señalado cada parte. Se puede apreciar el hueso frontal, el gancho lagrimal, el hueso lagrimal, en la parte de arriba la cresta occipital, la apófisis cigomática o hueso temporal y el hueso nasal. La siguiente. Aquí tenemos en vista ventral y se observan los cóndilos occipital, los molares, el agujero magnum, el hueso cigomático, el paladar blando y los incisivos. Aquí está en vista craneal y se observa el gancho lagrimal, el hueso lagrimal, el hueso maxilar, también el hueso nasal y otra vez los incisivos. Aquí está en vista caudal y de igual forma se observa el gancho lagrimal, hueso cigomático, el meato acústico, el hueso parietal, la cresta occipital y el agujero magnum. Por otra parte, también tenemos a la mandíbula. La podemos observar en la vista dorsal, en la vista lateral, y bueno, se observa el agujero mandíbula, los incisivos y la rama vertical. También hablaré sobre las vértebras. Bueno, en el conejo encontramos 7 cervicales, de 12 a 13 torácicas, 7 lumbares, de 3 a 4 sacras y 16 caudales. Bueno, yo soy Ángel David Sánchez Avilés y les hablaré sobre los primeros huesos de las extremidades anteriores. Para empezar tenemos la escápula, que se encuentra más proximal en la extremidad. Algunas características de la especie son que es de forma triangular, borde craneal y caudal rectos. Hay una presencia de procesos supraamatus y amatus, de las que también hay presencias en otras especies, pero en este se encuentran ambas. Esas son sus dimensiones aproximadas en el conejo y la proporción entre la fosa supraescapular y la fosa infraescapular es de 1 a 2. Tenemos varios accidentes óseos. En la vista lateral de la escápula podemos observar la espina escapular, el acromión, el proceso amatus y supramatus, que se conforman de una expansión del acromión, la fosa supraescapular, la fosa infraescapular, la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo, y tenemos también la superficie medial, en la que podemos observar el proceso coracoides, la fosa subescapular, la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo. En la musculatura tenemos varios músculos importantes en la locomoción y otras funciones. El músculo supraespinoso tiene su origen en la fosa supraescapular y su inserción en el tubérculo mayor del húmero. El infraespinoso, su origen en la fosa infraescapular y inserción en el tubérculo mayor del húmero. El músculo redondo o teres menor, origen en el borde axilar de la escápula e inserción en el tubérculo mayor del húmero. El músculo subescapular, origen en la cara anterior subescapular e inserción en el tubérculo menor del húmero. El caput longum se origina del borde caudal de la escápula y se inserta en el olecrano. Tenemos también el acromiotrapecio, que tiene su origen en el hueso occipital y se inserta en el metacromión. El
trapecio, que tiene su origen en la fascia lumbodorsal y la espina torácica y se inserta en la espina escapular. El acromiodeltoideo tiene su origen en el acromion y se inserta en el húmero. El tríceps braqui o tríceps braquial tiene un origen en la fosa supraglenoidea e inserción en el olecranon. El bíceps braquial tiene su origen en el tendón de la fosa supraglenoidea e inserción en la tuberosidad radial. El teres mayor tiene un origen en el borde caudal de la escápula e inserción en el húmero proximal. El romboides mayor y menor tiene su origen en vértebras torácicas de la T8 a la T10 y de la T1 a la T7 respectivamente y tienen su inserción en la escápula. Tenemos la articulación glenohumeral entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Es de tipo sinovial esférica, cualquier movimiento principalmente, y se encarga de cualquier movimiento, principalmente flexión y extensión. Tenemos los ligamentos coracohumerales que van desde la apófisis coracoides hasta la tuberosidad mayor y menor del húmero. El ligamento glenohumeral superior, que va desde el labrum de la cavidad glenoidea y cuello de la escápula a la porción inmediatamente superior a la tuberosidad mayor del húmero. El ligamento glenohumeral inferior, labrum, al extremo más distal de la tuberosidad menor del húmero. Y los ligamentos transversos de la escápula superior e inferior, que van desde la apófisis coracoides a la escutadura escapular y de la espina hasta la cavidad glenoidea. Tenemos los tendones. El fundamento de los tendones es que todos los músculos tendrán una inserción y un origen, entonces cada músculo contará con su set de tendones. Tenemos los tendones del supraespinoso, del infraespinoso, del teres menor, del subescapular, del caput longum, del acromiodeltoideo, del espinotrapecio, del acromiotrapecio, del tríceps braquial, del bíceps braquial y del teres mayor. Ahora pasemos al siguiente hueso, que es el húmero. Algunas características de esta especie es que tienen los labios de la tróclea afilados. El agujero supratroclear es central. Esas son sus medidas de aproximación. Y es proximal con 3 lados y distal con forma plana. Cuenta con superficies suaves y redondeadas. Tenemos accidentes óseos y los mencionaremos debido a la superficie. Cabe mencionar que estas imágenes van en orden numérico, aunque nos vean los números. La superficie craneal se puede observar el tubérculo mayor, el tubérculo menor, la tuberosidad deltoidea, la fosa radial, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y la tróclea del húmero. En la superficie lateral podemos observar el tubérculo mayor, la cabeza del húmero, la tuberosidad deltoidea, que es siempre lateral, la fosa del olecranon, que es siempre caudal, el epicóndilo lateral, y tenemos las otras superficies. En la superficie caudal observamos el tubérculo menor, la cabeza del húmero, el epicóndilo medial, la tuberosidad deltoidea y el epicóndilo lateral. En la superficie medial observamos el tubérculo mayor, tubérculo menor, tuberosidad deltoidea y epicóndilo medial. También cuenta con varios músculos. Los más destacables son el caput lateral, que tiene origen en la tuberosidad mayor del húmero, obviamente, y en la superficie lateral del húmero y se inserta en el olecranon. El caput medial, que tiene origen en la superficie posterior del húmero y se inserta en el olecranon. El flexor digitor superficial tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y extremo proximal de la ulna e inserción en la segunda falange de los dedos 2 a 5. Latissimus dorsal, origen en la fascia lumbar dorsal y última costilla e inserción en la cresta deltoidea del húmero. El pectoralis tenuis, origen en el esternón e inserción en el húmero medio. El pectoralis mayor, origen en el esternón e inserción en el húmero proximal. El pectoralis profundus, origen en el esternón e inserción en el húmero medio. Tenemos el músculo supraespinoso, que son los que se repiten de la escápula, origen en la fosa supraescapular e inserción en el tubérculo mayor del húmero. El músculo infraespinoso, en la fosa infraescapular e inserción en el tubérculo mayor del húmero. El músculo redondo menor o teres menor, origen en el borde axilar de la escápula e inserción en el tubérculo mayor del húmero. El músculo subescapular, el teres mayor, que también ya mencionamos. Se repiten obviamente porque estos huesos comparten músculos al estar cerca. Entonces también se menciona el acromiodeltoideo, el acromiodeltoideo, que tiene origen en el acromion e inserción en la tuberosidad deltoidea. El espinodeltoideo, origen en la espina escapular e inserción en la tuberosidad deltoidea. El braquial tiene su origen en la diáfisis craneal del húmero e inserción en la superficie ventral del húmero. Tenemos las articulaciones glenohumeral, que
está entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Es de tipo sinovial esférica y puede llevar a cabo cualquier movimiento, pero principalmente lleva a cabo flexión y extensión. Tenemos la húmero radial, que es entre el cóndilo del húmero, que es la superficie convexa, y la cabeza radial. Es de tipo diártrosis, de tipo condileo, y se encarga de los movimientos de flexión y extensión. También tenemos la húmero cubital, entre la tróclea humeral, fosa coracoide y fosa del olecranon, con el olecranon y apófisis trocoides. Es de tipo diártrosis troclear y se encarga de los movimientos de flexión y extensión. Los ligamentos, estos son los ligamentos más importantes que pude encontrar. Tenemos los ligamentos coracohumerales que van desde la apófisis coracoides hasta la tuberosidad mayor y menor del húmero. Tenemos el glenohumeral superior que va del labrum de la cavidad glenoidea y cuello de la escápula a la porción inmediatamente superior a la tuberosidad mayor del húmero. Ligamento glenohumeral inferior, labrum al extremo más distal, la tuberosidad menor al húmero. El humeral transverso, que es entre los tubérculos del húmero. Tenemos la colateral ulnar, epicóndilo medial del húmero o proceso coracoides y el olecranon. Tenemos la colateral radial, que es el epicóndilo lateral del húmero a la cabeza del radio. Como pueden ver, comparten también muchos ligamentos, el húmero y la escápula. En los tendones tenemos el mismo fundamento de la escápula, en esta, la parte más proximal. Vamos a tener del espinoso, infraespinoso, teres menor, subescapular, teres mayor, caput lateral, caput menor, flexor rigitor, latissimus dorsi, pectoralis tenuis, pectoralis mayor, profundus, acrimaltoideo, espinaltoideo, etcétera, etcétera. Pero cumplen el mismo fundamento que los otros tendones, en este caso. Entonces pasaríamos a la siguiente parte. Cúbito y radio. Los huesos del antebrazo, el cúbito y el radio son alargados, separados en forma de varilla. Ambos se encuentran cerca y se unen en dos extremos, de modo que no pueden moverse uno sobre el otro. El cúbito es el hueso más largo y proximalmente lleva una proyección prominente llamada el proceso del olecranon, que articula con la fosa del olecranon del húmero presente en su extremo proximal. El radio es más pequeño que el hueso del cúbito y está situado hacia el lado inferior. El radio y el cúbito están provistos distalmente de un epífisis y articulan distalmente con los huesos de la muñeca. Una de sus funciones es dar soporte estructural, unión muscular, formación de articulaciones y que permiten el movimiento. Accidentes óseos. De vista lateral se encuentran 6 puntos, que es el olecranon, apófisis anconea, incisura troclear, cabeza del radio, apófisis estiloides medial, y de vista craneal se encuentra el olecranon, la cabeza del radio, apófisis estiloides medial. En vista caudal está el olecranon, cabeza del radio, apófisis estiloides medial, y de vista medial es el olecranon, apófisis anconea, incisura troclear, cabeza del radio, apófisis estiloides medial. En la vista anterolateral se encuentra de nuevo el olecranon, la incisura troclear, se puede identificar el radio y el cúbito, membrana interósea y el proceso de estiloides del radio y también el del cúbito. Las articulaciones más importantes que pude encontrar es la humerocubital, la humeroradial, la radiocubital proximal, radiocubital medio, radiocubital distal y la radiocarpiano. Los ligamentos. Ligamento colateral, lateral, que se divide en dos, está insertado en la eminencia que existe sobre el epicóndilo medial del húmero y se divide en dos partes. Una es
las fibras superficiales y las otras las fibras profundas. El ligamento radiocubital palmar está unido por encima del extremo distal del radio. El ligamento anular es una banda fibrosa que rodea la cabeza del radio. El ligamento interóseo se inserta a la cara dorsal del cúbito y a la superficie palmar del radio. Y el ligamento lateral es el cual se inserta en la cara y al borde lateral del cúbito y la cara palmar del radio. En ocasiones, este se puede confundir con el ligamento colateral del codo. El ligamento colateral del radio está insertado en la eminencia que existe sobre el epicóndilo medial y el húmero y se divide en dos partes. Una es la porción larga o la parte superficial, que esta termina en el borde medial del radio e inmediatamente distal al nivel del espacio interóseo. Y la dos es que se inserta en la tuberosidad medial del radio. Carpos. Los huesos de la muñeca o carpiano son 9 pequeños huesos dispuestos en 2 filas. La fila proximal tiene 3 carpos llamados radial, cubital e intermedio. El radial está situado debajo del radio, el cubital debajo del cúbito, mientras que el intermedio está situado entre ellos. En la fila distal consiste en trapecio y trapezoide, situados debajo del radial central, y magno, situados debajo del intermedio, y unciforme situados debajo del cubital. El unciforme en realidad está fusionado con 2 carpianos y además de estos, un pisiforme sesamoideo está presente en el lado vertebral del carpo. Accidentes óseos. En vista dorsal se encuentran 10 estructuras, que es el carpo radial, el intermedio radial, central 1 y central 2, carpo cubital y ya. En vista medial se encuentra el pisiforme, carpo cubital y carpo radial. Intermedio radial, carpa 1 y carpal 2. De vista palmar se encuentra el pisiforme, carpo cubital, intermedio radial, carpo radial 1, el central 1, el central 2 y el 3. Vista lateral está el pisiforme, carpo radial, intermedio radial, carpo cubital, el carpal 3 y el carpal 4. Articulaciones. Las articulaciones entre el carpo y el metacarpo son las articulaciones carpo-metacarpianas. Estas articulaciones son proximales con las articulaciones de las metacarpofalángicas. Las articulaciones carpometacarpianas son 5 articulaciones de la muñeca que articulan la fila distal de los huesos del carpo y las bases proximales de los 5 huesos metacarpianos. Los ligamentos, se encuentra el ligamento transverso que es localizado un nódulo palpable del cartílago subcutáneo en forma de parte del ligamento transverso del carpo, y el ligamento carpiano transverso, que es una banda densa de fibras. Este está ubicado debajo del tendón flexor.
Metacarpos. Son los huesos de la palma humanos, son 5 metacarpianos largos que sostienen los 5 dedos. Estos huesos se articulan proximalmente con el carpo y distalmente con las falanges proximales de los dedos, huesos largos. Accidentes óseos. En vista dorsal podemos observar los metacarpianos, la base, cabeza y las falanges. En vista lateral podemos observar los metacarpianos, la base, la cabeza, las falanges, el tubérculo flexor, unglícula y huesos sesamoideos. En vista palmar se observan los metacarpianos, la base, la cabeza, la falange proximal, la media, la distal, el tubérculo flexor, la unglícula y huesos sesamoideos también. Vista medial, de nuevo los metacarpianos, base, cabeza, falange proximal, medial, falange distal, tubérculo flexor, unglícula y huesos sesamoideos. Articulaciones. Articulaciones carpometacarpianas, articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas. Los ligamentos de los dos son más importantes, el colateral y el colateral accesorio. Los músculos en el brazo es el bíceps braquial, que es el músculo alargado en la parte delantera del brazo, que tiene su accesorio superior en el tubérculo supraglenoideo y está fijado por un tendón fuerte en el lado interno del radio debajo de la articulación del codo. El branchialis anterior se aplica contra el húmero que se contrae parcialmente para que su inserción superior quede en la cara posterior-externo del húmero debajo de la cabeza articular y su inserción inferior por un fuerte tendón a nivel de la inserción del bíceps braquial. El anconeo largo es un músculo grande ubicado detrás del húmero que se fija por un lado sobre la cavidad glenoidea y por otro lado por su gran tendón inferior en la parte superior del olecranon. El olecranon accesorio del dorsal ancho es un pequeño es un pequeño haz plano que parte de los aponerosis antebraquial y se adhiere a la anterior con su inserción inferior. El anconeo externo, este se adhiere a la cara externa del húmero en la línea curva de la parte de la cresta deltoidea hasta la base de la cabeza articular. Su unión inferior está en el olecranon. El anconeo interno tiene sus fibras que a partir de casi toda la longitud de la superficie posteromedial del húmero y fijado por su tendón distal al olecranon. El anconeo menor se encuentra alrededor de la fosa del olecranon. En el antebrazo se encuentra que es la región anterointerna, músculos extensores. El extensor anterior del metacarpo cubre el lado frontal de la mitad superior del radio. Este se inserta en el epicóndilo del húmero, mientras que las dos ramas de su tendón distal van respectivamente a la extremidad de los metacarpianos del índice y del dedo medio. El extensor oblicuo del metacarpo. Este sigue el espacio radiocubital y se une al borde exterior del radio. Tiene su tendón inferior que cruza oblicuamente y por encima de los tendones de la anterior para alcanzar el extremo superior del metacarpiano del pulgar. El cúbito externo. Extensor muy pequeño en el conejo y se une a la parte superior del epicóndilo ya a través de su tendón inferior al extremo proximal del quinto metacarpiano después de haberse unido a los huesos supracarpiano.
El extensor digitorum communis tiene su cuerpo presionado contra la mitad proximal de la cara anterior del cúbito y se inserta en el epicóndilo del húmero. Se divide distalmente en 4 ramas, extendiéndose por tanto tendones que llegan respectivamente a la tercera falange de los 4 dedos exteriores, el extensor lateral de las falanges. Este está dividido a lo largo de toda su longitud en 2 músculos muy delgados uniéndose al ligamento externo de la articulación del codo, en el epicóndilo del húmero y la superficie inferoexterna del cúbito. El extensor propio del cuarto dedo y el extensor propio del quinto dedo, cuyos tendones alcanzan las primeras falanges respectivamente 4 y en el cuarto y en el quinto dedo. Extensor de los dedos pulgar e índice. Este es un músculo muy pequeño situado debajo del anterior, cuya inserción superior se lleva a cabo en común con la del extensor oblicuo del metacarpo, y cuyo tendón filiforme distal, después de cruzar la superficie anterior del carpo, cruza por debajo del extensor común de los dedos para ir al lado interior y se divide en la región metacarpiana en 2 ramas, yendo respectivamente al pulgar y al índice. En la región posterointerna están también músculos flexores. El cubital intermedio se compone de la porción inserción cubital superficial en el borde posterior del olecranon y una porción húmero profundo, más desarrollada adosado a la epitroclea del húmero. El 2 partes se une en su extremo distal para llevar su tendón común, inserción en el hueso supracarpiano. Está el flexor palmar o mayor interno del metacarpiano. Estos son pequeños y se insertan en la epitroclea. Su tendón sigue el borde inferior del radio, se engancha detrás del carpo en un canal tendinoso y se adhiere a la parte posterior del extremo proximal del metacarpiano del dedo índice. El flexor perforado o superficial en las falanges se une proximal al epitrocle y se extiende al nivel del carpo por una fuerte tendón que se divide en 4 ramas unidas respectivamente a la segunda falange de los 4 dedos exteriores. El flexor profundo de las falanges también se compone por una gran porción humeral y a su vez se divide en 3. Bueno, ahora hablaremos de las falanges y los sesamoideos en la extremidad posterior, por eso se mencionan en esta. Entonces, yo les presentaré los huesos más proximales de las extremidades posteriores. El coxal, algunas características de esta especie, que son los conejos, es que el área del ilion tiene forma de pala. La superficie glútea está formada por una cresta muy ancha llamada línea glútea y termina en la tuberosidad ilíaca. El foramen obturador es largo oval y tiene un límite medial claro. El arco isquiático es de forma de V invertida. La cresta ilíaca es delgada. La escotadura acetabular se convierte en un foramen en esta especie. Unos accidentes óseos en el hueso coxal. En la superficie ventral tenemos la superficie glútea, la línea glútea, la tuberosidad ilíaca, la superficie articular del acetábulo y la fosa del acetábulo. La escotadura acetabular, convertida en foramen como lo habíamos mencionado, la tuberosidad coxal, los forámenes obturadores y el arco isquiático. En la superficie dorsal tenemos la cresta ilíaca, la superficie pélvica, el tubérculo púbico, la eminencia ileopectineal, la tuberosidad sacra, el surco obturador, la espina dorsal isquiática, la escotadura isquiática mayor y menor, el arco isquiático, la tuberosidad lateral y la tuberosidad isquiática. Tenemos igual músculos en esta región. Tenemos el
rectus femoris, con origen en el ilion e inserción en la cresta tibial. La segunda porción del bíceps femoris, el origen en la tuberosidad isquiática e inserción en la fascia patelar. El sartorius, origen en cresta ilíaca e inserción en rótula y en la tibia. Origen sínfisis púbica e inserción en la tibial gracilis. El semimembranoso tiene origen en el isquion e inserción en el epicóndilo medial del fémur. El abductor femoris, origen en pubis, isquion e inserción en el fémur. El abductor longus, origen en el pubis e inserción en la línea áspera del fémur. El coxal, tenemos origen en el pubis e inserción en el fémur proximal. El psoas menor, origen en vértebras torácicas de T13, torácica R13 a lumbar 3 e inserción en el pubis. Tenemos el rectus femoris, origen en ilion e inserción en la tuberosidad tibial. El gluteus medius, origen en el ilion sacro y primera vértebra cervical e inserción en el trocante mayor del fémur. Las articulaciones, tenemos la coxofemoral, que se compone del acetábulo con la cabeza del fémur de tipo sinovial esferoidea. Se encarga de movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y circunducción. La sacroiliaca, que es la unión del sacro, las carillas articulares y huesos ilíacos, sinoviales, anfiartrosis, con movimiento muy limitado. Esto permite una transmisión de fuerzas a los miembros pelvianos de la columna. Tenemos la sínfisis púbica, que une los huesos que forman el coxal derechos e izquierdos de tipo cartilaginosa secundaria, y tiene la función de absorber el shock durante el movimiento durante el parto. Vemos los ligamentos, el iliofemoral, que va desde la articulación coxofemoral a la espina ilíaca y borde del acetábulo, el isquiofemoral, que va desde el isquion hasta el cuello y torrente mayor, el pubofemoral, que va desde la eminencia iliopectineal a la parte pubiana del acetábulo y parte del cuello del fémur, además del ligamento iliofemoral. El transverso del acetábulo, que actúa como puente en la fisura acetabular, los sacroiliacos ventrales, que va desde el ilion oblicuamente hasta el sacro, y los ligamentos sacroiliacos dorsales, que se comparte de parte corta y parte larga. La parte corta es la superficie de articulación del ilion a la espina ilíaca. Está muy desarrollado en primates carnívoros, roedores y lagomorfos, que nos referimos al conejo y a las liebres. La parte larga, que va desde el ilion dorsocaudalmente a la parte corta. En conejos solo se une a la segunda vértebra sacra. El coxal también sigue la misma mecánica de los tendones. Vamos a tener del rectus femoris, del bíceps femoris, del sartorius, del gracilis, etcétera, etcétera. Del abductor femoris, del pectineus, del psoas menor, del rectus femoris, del gluteus medius, del abductor longus, y todo eso en el hueso coxal. Ahora, hablando del fémur, algunas características de la especie es que se encuentra en posición horizontal. El largo relativo en aproximado es de esas medidas. El trocante menor está ubicado en el tercio proximal del borde medial del fémur. El foramen nutrimental está distal al trocante menor y tiene forma de triángulo con un apéndice en forma de diente. El fémur también va a tener sus accidentes óseos. En la vista craneal podemos observar el trocante mayor, la cabeza, el trocante menor, la tróclea, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, el tercer trocante y cuerpo de fémur. En la vista caudal podemos observar el trocante mayor, la cabeza, el epicóndilo lateral, el cuello del fémur, el trocante menor, el tercer trocante, la fosa trocantérica, carapopitla y cuerpo del fémur. El tercer trocante no lo tienen todas las especies, entonces lo pueden tomar también como una característica de la especie. En los músculos tenemos el vastus lateralis, es su origen en el trocante mayor del fémur y se inserta en la cresta tibial. El vastus intermedius, origen en el trocante mayor y superficie interior del fémur y se inserta en la tibia. El vastus medialis, origen en la extremidad proximal del fémur y se inserta en la cresta tibial. El semimembranoso tiene su origen en el isquion e inserción en el epicóndilo medial. El abductor femoris, origen en el pubis e isquion e inserción en el fémur. El gluteus femoris, origen en el ilion sacro. Y la primera vértebra cervical e inserción en el trocante mayor. Como ven, también comparte algunos huesos, el fémur y la escápula, el fémur y el coxal, como lo hacían la escápula y el hombro. El gluteus maximus tiene su origen en el sacro y en la primera vértebra cervical e inserción en el trocante mayor. El abductor longus tiene origen en el pubis e inserción en la línea áspera del fémur. El pectineus, origen en el pubis
Inserción en el fémur proximal, el iliopsoas, origen en ilio, y la vértebra torácica 13 y la lumbar 7. Inserción en el trocante menor. El extensor digitor longus, origen en el epicóndilo lateral del fémur, e inserción en las falanges distales de 2 a 5. El popliteo, origen en el epicóndilo lateral del fémur, inserción en la tibia proximal. El gastrocnemius, origen en el fémur distal, e inserción en el hueso calcáneo. El fémur cuenta con las articulaciones coxofemoral, que es entre el acetábulo en la cabeza del fémur, de tipo sinovial esferoidea, movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, y circunducción interna externa de la rotación. La femorotibio-rotular o patelar, en la que tenemos femorotibial, cóndilo del fémur y la tibia proximal, cubierta de cartílago y hialino, es de tipo gínglimo y movimiento en un solo eje en direcciones opuestas. La patelofemoral, entre el surco troclear y la cara posterior de la patela, rótula, de tipo silla de montar. El deslizamiento de la patela sobre el fémur hasta la fosa intercondilia es el movimiento de esta articulación. Vemos los ligamentos, el ligamento femorotibial que conectan el fémur y la tibia, el colateral medial, que es la parte interna de la rodilla, bueno, que en la parte interna de la rodilla, el epicóndilo medial del fémur con el cóndilo lateral de la tibia y cabeza del peroné, el cruzado craneal, que es en la parte media de la rodilla, en la fosa intercondilia hasta el área intercondilia de la tibia, el cruzado caudal en conjunto con el anterior, que es el cruzado craneal, en la fosa intercondilia hasta la incisura poplitea de la tibia, la colateral lateral, que es parte externa de la rodilla, epicóndilo lateral del fémur, cóndilo lateral de la tibia y cabeza del peroné. También tenemos los ligamentos femororotulianos, lateral y medial, que el lateral es el epicóndilo lateral del fémur, hacia el ángulo lateral de la rótula. El medial, que es el epicóndilo medial con la del ángulo lateral de la rótula. El ligamento rotuliano solo es uno, y es una característica de esta especie, desde la rótula hasta el extremo proximal de la tibia, y también cuenta con el iliofemoral, el isquiofemoral y pubofemoral, que ya mencionamos en el coxal. Los tendones también cuentan con la misma, todos tienen inserción, todos tienen origen. Vasos lateralis, intermedios, medialis, semibrumoso, aductor femoris, glúteos medios, glúteos máximos, aductor longus, pectineus y lapsioas, extensor digitor longus, popliteo, gastrocnemius, todos tienen tendones. Ahora la parte de tibia y peroné, esto le tocaba a nuestra compañera, no va a ser posible grabarnos pensionantes, entonces yo voy a poder decir su parte. Tenemos algunas características. Ambos huesos están fusionados en los 2/3 distales. La tibia tiene de estas medidas aproximadamente de largo, la cresta tibial delgada. La cresta tibial es delgada en el conejo, el espacio interóseo se considera aproximado en la región de la pierna. El peroné tiene esas medidas aproximadamente. También contamos con accidentes óseos en la tibia y peroné, descritas juntas. Los accidentes en vista craneal se consideran la tuberosidad de la tibia, el borde craneal, la cabeza del peroné, el maleolo lateral y medial, la cóclea de la tibia, el cuerpo de la tibia y la cara articular proximal en la vista craneal. En la vista medial tenemos la tuberosidad de la tibia, el borde craneal, el maleolo medial, la cóclea de la tibia, el cuerpo de la tibia, la cara articular proximal. En la vista lateral tenemos la tuberosidad de la tibia, el borde craneal, la cabeza del peroné, el maleolo lateral, la cóclea de la tibia, el cuerpo de la tibia y la cara articular proximal. En la vista caudal tenemos la tuberosidad de la tibia, el borde craneal, el maleolo medial, la cóclea de la tibia, el cuerpo de la tibia y la cara articular proximal. Algunas características de la tibia solamente es que es el principal hueso de la pierna, largo y uniforme, articulado por su parte proximal con los cóndilos del fémur, lateralmente con la fíbula y por su extremo distal con la primera fila de los huesos del tarso, esencialmente con el astrágalo. Tiene una dirección oblicua en la dirección distocaudal. En los músculos tenemos el músculo tibial craneal, el músculo flexor digital profundo, el músculo gastrocnemio, músculo semitendinoso. Tenemos también observar el tendón del músculo flexor digital, el vientre del músculo flexor digital. Articulaciones, tenemos la articulación femorotibial, sinovial de tipo condilar, con dos fibrocartílagos complementarios que ayudan a que los cóndilos femorales se adapten sobre los tibiales, los meniscos femorales. La articulación tibiofibular
dos articulaciones, una proximal y otra distal. La proximal es sinovial formada por la cabeza de la fíbula y el borde del cóndilo lateral de la tibia con la cara articular fibular. La tibio-tarsiana, que es sinovial de tipo gínglimo y realiza movimientos de flexión y extensión. En los ligamentos tenemos los dos ligamentos de la cabeza de la fíbula craneal y caudal y la correspondiente cápsula articular. Y la distal es una juntura fibrosa temporaria donde se fusiona a la fíbula desde la mitad del cuerpo de la tibia hasta el maleolo. Algunas características solamente del peroneo. La fíbula es que es el hueso lateral y accesorio de la pierna, articulado por sus extremidades a la tibia, de la cual corre a lo largo del borde lateral y distalmente se relaciona con el tarso. La fíbula está libre solo en su mitad proximal, su cuerpo es muy aplanado, con un borde craneal afilado y con una cara caudal. Su borde medial es un poco caudal, el extremo proximal se articula con el cóndilo lateral de la tibia. Los músculos, el músculo gastrocnemio, músculo flexor digital profundo, músculo extensor digital largo, cuerda femorocalcánea y músculo semitendinoso. En las articulaciones tenemos la articulación tibiofibular superior. La articulación es de tipo sinovial plana, hace movimientos de deslizamiento. Participan las carillas articulares ubicadas en el cóndilo tibial medial y en la cabeza de la fíbula. Tenemos el ligamento cruzado craneal, que su función es evitar el desplazamiento hacia adelante de la tibia en relación con el fémur, mientras que el ligamento cruzado caudal evita el movimiento hacia atrás de la tibia en relación con el fémur. Los ligamentos de la tibia del peroné, tenemos el complejo del ligamento tibular y fibular anterior, posterior e interno. Unen este complejo extremo, une el extremo distal de la tibia del peroné y contrarresta las fuerzas de rotación axial y de traslación. El primero es el más débil de la sindesmosis, sometido a las fuerzas de rotación externas del peroné. El segundo es grueso y fuerte. El tercero se origina a nivel proximal en la escotadura tibial del peroné y se dirige distalmente hasta el receso sinovial. Los tendones también tienen la misma característica de los otros, entonces como ya saben su inserción y su origen, pues ya tienen también los músculos, ¿no? Y eso sería todo de tibia y peroné. Tenemos la rótula. Algunas características en generales son que es un hueso corto craneal de la tróclea del fémur, con la que se articula. Recibe la inserción de todos los músculos craneales del muslo, extensores de la pierna, y transmite su acción a la tibia por un ligamento rotuliano. La rótula tiene, a pesar de que mucha bibliografía considera que no tiene accidentes óseos, puede tener dos características, que es el vértice de la rótula, que se conoce también como ápex, y la apófisis cartilaginosa, o proceso cartilaginoso. Hay especificidades de la especie que de forma piramidal y el apéndice es más redondo que en otras especies. Apéndice se refiere a apex. Las articulaciones tenemos que participa en la femorrotuliana, es una como de tipo sinovial, de tipo troclear. Sus caras articulaciones están representadas por la tróclea de fémur y la superficie articular de la rótula. Tenemos el sartorius, los músculos, se mencionan dos. En la origen del sartorius en cresta del ilio, en extensión en la patela y la tibia. Patela también se le conoce la rótula, el bíceps femoris, origen en la tuberosidad isquial, en la inserción en la tibia y en la patela. Tenemos los ligamentos rotular, plano y ancho, siendo el tendón de inserción del músculo cuádriceps femoral. Este se inserta en la tuberosidad tibial como ligamento rotular medio único. Tenemos también el patelofemoral medial y lateral, el patelotibial lateral y medial. Los tendones, los más mencionados son el rotuliano y el cuadricipital. Y nos tocaría la siguiente parte. La tarsos. A mí me tocó la parte de tarsos. Características generales que mantienen los tarsos es que son el primer segmento del pie. Están conformados por 6 huesos y estos huesos están dispuestos en 3 filas. La fila proximal, que consta de 2 huesos relativamente grandes, el talus medialmente y el calcáneo lateralmente. La fila intermedia, que comprende un único hueso tarsal central, y la fila distal, que consta de 3 huesos, los cuales se enumeran siguiendo una secuencia mediolateral. Los accidentes óseos. Tenemos aquí en vista dorsal que sería el calcáneo, el asteágalo o el talus, tarsiano cuarto o cuboides, el tarsiano tercero, tarsiano, ahí me equivoqué, es segundo, y navicular o central. De vista lateral tenemos el calcáneo, el talus, el tarsiano cuarto, tarsiano tercero, tarsiano segundo, navicular o central.
En vista medial tenemos al calcáneo, al talus, al tarsiano cuarto, tarsiano tercero, tarsiano segundo y navicular occidental. De vista plantar tenemos al calcáneo, al talus, al tarsiano cuarto, tarsiano tercero y tarsiano segundo. Las articulaciones de los tarsos se comprenden de tres. Una es la articulación tibiotarsiana, que es una articulación sinovial del tipo toclear. La articulación intertarsiana y tarsometatarsiana. Y la articulación intermetatarsianas. Es una pequeña articulación formada entre las extremidades proximales de los huesos metatarsianos. Los ligamentos más importantes vienen siendo el ligamento colateral lateral, que consta de un corto manojo profundo que se prolonga desde el malleolo lateral de la tibia al calcáneo y la larga. El ligamento colateral medial, que va desde el malleolo medial del tibia hasta el asteágalo, hasta el sustentáculo del calcáneo y hasta el hueso tarsocentral. Aquí vienen los metatarsos y las falanges. Las características generales de los metatarsos es que son huesos largos. El conejo, en este caso, solo presenta 4 huesos metatarsianos, ya que el primero ha desaparecido por completo. También son huesos rectilíneos y los más largos vendrían siendo el tercero, el segundo, que es más grueso, y el quinto vendría siendo el más corto. Aquí también incluye las falanges, ya que van unidas. Las características generales es que son 4 dedos que se conforman por 3 falanges, mientras que un dedo solo se conforma por 2 falanges, y esas terminan en garras o ungícula. Los accidentes óseos, desde vista dorsal tenemos a los metacarpianos, a la base, la cabeza, falange proximal, falange medial y falange distal. Desde vista lateral de los metacarpianos tenemos metacarpiano, base, cabeza, falange proximal, falange media y falange distal. En vista plantar, aquí se ven los metacarpianos, la base, la cabeza, la falange proximal, la falange medial, falange distal, aquí el tubérculo flexor, la ungüícula y los huesos sesamoideos. Desde vista medial tenemos los metacarpianos, la base, la cabeza, la falange proximal, falange medial, falange distal, el tubérculo flexor, la ungüícula y los huesos sesamoideos. Los músculos, todos igual tienen su origen y inserción. Está la tibia craneal, que va desde el proximal de la tibia y la fíbula, insertan en el metatarso primero. El extensor largo de los dedos, que tiene su origen en el epicóndilo lateral del fémur, y se insertan en la falange distal del segundo y quinto. El peroneo largo, que tiene origen proximal a la fíbula, e inserción en el metatarso primero y quinto. El tercer peroneo, que viene desde origen superficial lateral de la fíbula, y se insertan en la falange proximal quinta. El músculo peroneo, que va desde el origen fíbula distal e inserción en el metatarso quinto. El flexor largo de los dedos, que viene desde el origen de la tibia y fíbula, e inserciona en las falanges distales segunda y quinta. El gasteocenemio, que tiene origen distal del fémur e inserciona en el calcáneo. De las falanges, como ya había hablado anteriormente, voy a dar más detalles sobre estas. Inicia siendo la falange proximal, que es ligeramente curveada en la superficie palmar. Su extremo proximal tiene una superficie articular y tiene 2 tubérculos de inserción tendinosa. La falange media, que es larga, ligeramente curveada, y en la superficie dorsal de su extremo distal y proximal es algo voluminoso. La falange distal es curveada y puntiaguda. Con un surco unguicular profundo, presenta un tubérculo de inserción del tendón del músculo flexor en la superficie palmar. Y los huesos sesamoideos proximales, que están presentes en todos los dedos, sin huesos sesamoideos distales.
Las articulaciones de los metatarsos venían siendo tres, que es la articulación tarsometatarsiana, la articulación intermetatarsianas, que están formadas entre las extremidades proximales de los huesos metatarsianos, la articulación metatarsofalangiana, que son articulaciones sinoviales de tipo condilar, y que existen 5 de estas. Las articulaciones en las falanges vendrían siendo dos: articulaciones interfalángica proximal, que son articulaciones sinoviales del tipo condilar, estas permiten el movimiento de flexión y extensión, y la articulación interfalange distal, que es una articulación sinovial del tipo condilar, cóndilos y el círculo de la cabeza de la falange medial al borde articular de la falange distal. Igualmente encontré los ligamentos, los dos principales, que vienen siendo el ligamento plantar, que fija el calcáneo al tarsiano quinto y a la base del quinto metatarsiano, los ligamentos dorsal y palmar, que se encargan de unir los extremos proximales de los metacarpianos. Bueno, voy a mencionar rápido los sesamoideos. Tenemos 3 sesamoideos por cada dígito en esta especie. Los sesamoideos proximales están situados verticalmente en la superficie palmar y plantar de la articulación del medudillo. Esto lo describe la bibliografía de forma similar, solo que cambia la palabra palmar por plantar, y son de forma piramidal. El sesamoideo distal está en la articulación del ataúd y tiene forma de lanzadera. Aquí podemos observar los sesamoideos. Aquí podemos observar la extremidad anterior y la extremidad posterior con sus huesos sesamoideos respectivamente. Y eso sería todo de nuestra parte. Aquí está nuestra bibliografía.